saludo muy especial para todos los que nos acompañan. Ante todo, mi agradecimiento por la confianza y la invitación a la Universidad Pinar del Río, a la vicedecana de Extensión y presidenta del comité organizador de estas jornadas, la doctora Arango Hernández, y a todos ustedes por acompañarnos en este espacio tan importante para todos los que trabajamos en extensión universitaria, proyección social, vinculación y relacionamiento con el entorno. Hoy me han pedido que hablemos un poco en torno al panorama latinoamericano de la extensión universitaria y por ende los avances y los desafíos que tenemos al respecto. Y en esa medida lo primero que debería decir es hacer alusión justamente al concepto mismo de extensión universitaria, entendiéndolo como un proceso educativo de doble vía, un proceso planificado de acuerdo al contexto, a los intereses, a las necesidades y a las capacidades mismas de las comunidades, de los territorios y de las instituciones de educación superior. Un proceso que debe propender por la generación y co-construcción de conocimientos como un escenario de formación absolutamente humano que forma en y para la vida a partir de esa interacción e integración con los territorios. En dicho contexto, entonces, la extensión debemos entenderla y ponerla en práctica a partir de la articulación de las funciones sustantivas. Es decir, debemos ser conscientes que la investigación crea conocimiento a partir del estudio de las problemáticas locales, regionales, nacionales e internacionales con una función social y que adicionalmente la docencia transmite ese conocimiento para la formación profesional y el desarrollo integral de la comunidad académica, sumado a que la extensión aplica y valida en terreno tales conocimientos a fin de hallar, digamos, su pertinencia y poder retroalimentar a las otras dos funciones sustantivas. Es decir, que la extensión contribuye a resignificar y actualizar las mallas curriculares, los programas académicos, de las diferentes ofertas que tengamos en pregrado o posgrado, y también aporta a la construcción de nuevos productos y líneas de investigación que podamos tener en nuestras instituciones. Eso, digamos, como una mirada muy general de lo que es o cómo vemos y concebimos la extensión universitaria, teniendo en cuenta, claro está, que a lo largo de estos últimos siglos, pues esta función sustantiva como respuesta al llamado a la articulación de las instituciones con los territorios ha surtido una serie de cambios, de modificaciones y de enfoques. Ha servido de puente en algunas ocasiones, de carta de presentación, ha sido una estrategia para tomar conciencia, para construir conocimientos, para transferir los mismos conocimientos. Ha brindado la oportunidad de dialogar con las comunidades, de recuperar esos saberes ancestrales, de formar profesionales muy humanos, comprometidos, y de trabajar por una sociedad más justa, solidaria, con unas mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. En ese escenario, entonces, es en el que nos encontramos hoy en día. Un contexto latinoamericano, caribeño, en el cual compartimos muchas de las tipologías, de las formas de hacer extensión, compartimos muchas miradas, muchos enfoques, también nos diferenciamos en muchos otros. Y desde allí entonces lo primero es tener en cuenta que cuando hablamos de extensión, cuando yo hablo de extensión en este contexto, estamos haciendo referencia a un paraguas muy grande bajo el cual nos acogemos las denominaciones de proyección social, de vinculación, de relación con el entorno, de acción social, que dependiendo del carácter, de la misionalidad de nuestras instituciones y, por qué no, de la ubicación geográfica de las mismas, haremos de una manera determinada con un énfasis específico, pero siempre teniendo presente que esta es la función de extensión universitaria. Perdón. En esa medida, bajo la denominación de extensión universitaria,
Encontramos países como Argentina, como Colombia, donde nos referimos a ella, Cuba también, obviamente, donde nos referimos bajo esa denominación. Tenemos el término de proyección social, muy utilizado en el caso de El Salvador, en algunas universidades colombianas también, o también aquella mirada que nos habla de la interacción universidad-entorno, el caso de Bolivia, vinculación con la sociedad o vinculación con los entornos, como el caso de Chile, como el caso también de República Dominicana, de Honduras, de México, de Panamá, que tratan también o trabajan esta función sustantiva bajo esa denominación. Yo insisto, la extensión como un gran paraguas en el que nos acogemos todos para trabajar esta tercera función sustantiva. Y desde allí entonces comenzar a entender que la extensión podemos gestionarla de diferentes maneras o con diferentes enfoques. La extensión como la promoción de la integración o la extensión como una herramienta con un fin determinado, la extensión como un elemento transformador, la extensión como un proceso de colaboración, como algo novedoso, como un instrumento de interacción y cambio con las sociedades, o por qué no la extensión con un enfoque masivo, con un enfoque de responsabilidad institucional, como algo que debe estar muy reglamentado, normado, organizado, o la extensión como un servicio de corresponsabilidad, de compromiso y de cooperación interactiva. En ese espacio entonces, entender que independientemente del enfoque bajo el cual estemos trabajando, la extensión a nivel Latinoamérica y el Caribe, podríamos dividirla o agruparla en dos grandes ejes. El eje de la extensión remunerada y el eje de la extensión solidaria o social. Y a su vez, podríamos identificar tres grandes subejes bajo los cuales se agrupan las 11 tipologías o formas de hacer extensión que actualmente tenemos identificadas y reconocidas en América Latina y el Caribe. Esos tres subejes son la extensión académica, la extensión artístico-cultural y los servicios de extensión. Entonces, en estos tres tenemos agrupadas las 11 tipologías, que son cuáles. Bajo el eje de extensión académica encontramos lo que llamamos educación continua continuada, encontramos el tema de las prácticas, las pasantías, OLPs, el ejercicio profesional supervisado, encontramos también los servicios docentes asistenciales, las prácticas solidarias o las prácticas socioeducativas o el aprendizaje de servicio o los proyectos sociales estudiantiles. Es decir, en extensión académica tenemos cuatro tipologías con las cuales estamos haciendo extensión. En el segundo subeje, al cual denominamos extensión artístico-cultural, en él encontramos dos tipologías, la de gestión cultural y el relacionamiento con los egresados o los graduados. Y finalmente, el tercer subeje es aquel en el que encontramos tipologías como voluntariado, servicios de asesorías, consultorías, interventorías, los programas interdisciplinarios de extensión o programas interinstitucionales de servicios a la comunidad que integran proyectos con investigación también, los proyectos comunitarios y la gestión de la innovación, la transferencia tecnológica o la gestión del emprendimiento y la innovación. En esa medida tenemos dos grandes divisiones, solidaria y remunerada, con tres subejes, como venía diciendo, extensión académica, artístico-cultural y extensión, servicios de extensión, y bajo ello 11 formas de hacer extensión, lo cual no significa que cada universidad tenga que hacer o venga haciendo las 11 formas. Sencillamente que esas son las maneras que, repito, a nivel Latinoamérica y el Caribe, hemos venido empleando a lo largo de los años y en los últimos tiempos para hacer realidad la extensión universitaria. Desde allí, entonces, pasar ya a identificar un poco estas 11 formas, cómo están presentes en los diferentes lugares de Latinoamérica. Y arranco por el contexto centroamericano.
Bajo la mirada de este territorio, las tipologías o formas de hacer extensión más recurrentes en los países que la conforman son 9. El tema del emprendimiento, los proyectos comunitarios, la gestión o la extensión cultural y de comunicación, que en el caso centroamericano es muy fuerte, todo el tema cultural, el trabajo con museos, por ejemplo. Tenemos adicionalmente como tipologías el relacionamiento con graduados, los servicios sociales o el servicio social, el relacionamiento interinstitucional, todos los procesos de educación continua, emprendimiento y las prácticas profesionales o ejercicio profesional supervisado. Ahí encontramos 9 tipologías. Algo diferente, con similitudes pero distinto, es el caso de Suramérica. En Suramérica están presentes las 11 tipologías, es decir, educación continua, asesorías, consultorías, transferencia tecnológica, proyectos sociales estudiantiles, las prácticas profesionales, el tema de la gestión cultural, del voluntariado, del emprendimiento, de la comunicación y eso ha permitido entonces que en estos últimos años, de manera mucho más reciente, comencemos a ver el fruto del ejercicio que venimos desarrollando y permitir identificar también una serie de avances y de logros en el tema de extensión, así como también proponernos una serie de desafíos y retos. Iniciaré entonces retomando esos avances que han sido fruto de un ejercicio de mucho tiempo, de un ejercicio continuo, de un ejercicio de trabajo en red, de articulación y de un trabajo muy solidario de las diferentes instituciones, países y miembros que lo conforman. Mencionar entre muchos, porque obviamente se me van a quedar muchas cosas por fuera, pero mencionar algunos de los avances que tenemos, por ejemplo, el fortalecimiento y la consolidación de un trabajo en red regional, de un trabajo latinoamericano, que hoy se hace evidente, entre otros, con la formación y la implementación de redes de extensión, obviamente como la ULEU, la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, redes como la red de extensión de ASCUN en el caso colombiano, como REUBIC en el Ecuador, REXUMPI en Paraguay, o espacios como AUGM que también nos agrupan como países, como región, para trabajar fuertemente este tema de la extensión. Este es uno de los grandes logros, haber podido salir de nuestras instituciones, dejar esos egos institucionales para entender que si trabajamos en red, que si trabajamos juntos, este tema de la extensión va a poder abrir muchos más caminos para que sigamos nosotros y todos los que vienen a nuestro lado o detrás caminando y abriendo cada vez mejores escenarios. Un segundo avance que podría mencionar es el fortalecimiento e incremento de los escenarios de diálogo, de socialización, de las diversas prácticas y ejercicios extensionistas, el cual se ve reflejado, entre otros, en una serie de jornadas, de seminarios, de congresos, jornadas como las que nos encontramos hoy, que nos abren la puerta y la posibilidad a muchos de estar presentes y de conocer qué está pasando en nuestro contexto, qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestro continente, quiénes son similares, qué proyectos se están dando, cómo puedo trabajar también con otros, cómo me puedo sumar. Y obviamente en este escenario y como gran logro, pues están también los CLEU o los Congresos Latinoamericanos de Extensión Universitaria, que tienen su origen justamente en Cuba, que nacen en Cuba hace unos años, que ya alcanzan la versión 17 de las mismas, que han contado durante estas 17 versiones con la presencia de 22 países, en el cual se han socializado más de 6.800 ponencias de todos los países, de estudiantes, de docentes, de no docentes, de administrativos, y adicionalmente han agrupado en promedio unos 14.400 participantes a lo largo de estos escenarios o de estos CLEUs de extensión universitaria, lo cual representa un logro bastante importante
si se tiene en cuenta que el primer congreso reunió a 66 personas. Y llegar a congresos en los que hemos tenido una presencia de 1.600, 2.000 personas es un logro bastante importante para este ejercicio, para la academia, las universidades, el identificar que cada vez somos más los que estamos haciendo conciencia y estamos trabajando por una función tan bonita como es la extensión. Un tercer logro, la aprobación por parte de Claxo en torno al grupo de trabajo en extensión crítica, un grupo que aglutina 186 investigadores que provenimos de 15 países latinoamericanos y caribeños, un escenario muy importante al ser reconocidos también por una instancia como Claxo, siendo uno de los pocos, por no decir casi que el único grupo que viene trabajando el tema de extensión universitaria. Un cuarto logro, un cuarto avance, es el fortalecimiento de los escenarios de capacitación o de formación certificable en el tema extensionista, que nos permite generar conciencia en cuanto a lo que es, lo que implica, lo que requiere la extensión universitaria, a fin de que la puesta en marcha sea mucho más pertinente y permita un mejor impacto. Este fortalecimiento de escenarios ha venido aumentando en los últimos años de manera muy reciente, y gracias a ello hoy es posible contar, entre otros, por ejemplo, con los diplomados de gestión y fortalecimiento de la extensión universitaria que venimos desarrollando desde la ULEO con múltiples países e instituciones, y que nos permiten no solamente formar, aprender, sino también certificar aquellas competencias y aquellas buenas prácticas que venimos haciendo en nuestras instituciones. Los talleres también que tenemos de herramientas de comunicación de la extensión, por ejemplo, otro escenario también de fortalecimiento de capacitación. La especialización de extensión en educación superior que tenemos en Rosario. Y la maestría en extensión universitaria, la única maestría bajo esa denominación, en un contexto centroamericano desde el cual se ha venido proponiendo y jalonando, y que próximamente ya abrirá su primera corte. Creo que estos son algunos de los escenarios de formación certificable que vale la pena tener en cuenta, que es importante verlos como logros, porque a lo largo de los años era muy poca, por no decir prácticamente nula, la capacitación certificable que teníamos. Hoy en día tenemos ya muchas posibilidades para poder estar presentes de diferente índole en diferentes lugares, y eso es algo bastante importante para el ejercicio mismo. Un quinto avance puede ser la incidencia en políticas públicas, así como el incremento también de países que comienzan a tener políticas de extensión y que ya no queda a cargo o bajo la autonomía universitaria, sino que ya nos comenzamos a ver más como una región, como un país. Un sexto avance tiene que ver con esa producción de material académico, con la creación de la biblioteca digital de extensión universitaria, la creación de revistas especializadas en extensión universitaria, y con ello, obviamente, la creación de la Red REO, la Red de Revistas de Extensión Universitaria, patrocinada por AOGM, y una serie de colecciones de libros, de cuadernillos, de material académico, juicioso, riguroso, de diferentes países, que nos está abriendo el panorama, abriendo los caminos, que nos está mostrando qué pasa, y sobre todo que nos está permitiendo a nosotros mismos compartir lo que se viene haciendo, proponer y brindar escenarios que eventualmente puedan ser replicables en contextos similares. Y ya para ir cerrando un poco este tema de los avances, de los logros, podría mencionar un séptimo punto como aquel escenario que nos ha permitido fortalecer las competencias ciudadanas, las competencias emocionales, las competencias interculturales, para poder poner en marcha esas diferentes tipologías. Entonces, la manera como lo venimos haciendo. Y con ello, obviamente, como decía hace un momento, pues dejando de lado muchos de los logros que tenemos, tratando de identificar quizás los más representativos, eso nos lleva entonces a adquirir una serie de compromisos, de desafíos, de retos,
para poder continuar obteniendo logros, poder continuar avanzando, necesitamos también ser conscientes de varias situaciones. Ser conscientes que en estos 154 años de historia que tenemos de la extensión, pues como decía hace unos minutos, esta ha cambiado, ha crecido, ha sido una extensión que dialoga, que construye, que fomenta interacción, pero para eso entonces debemos pensar un poco en torno a la puesta en marcha de un ejercicio pedagógico interdisciplinario que nos permita la integralidad de las funciones universitarias como un medio, como un escenario que nos permita también o que permita a los profesionales enfrentar la vida, ¿sí? Pensar en la importancia de los seres humanos y de su profesional servicio de los mismos, mas no formarse para buscar un empleo. Adicionalmente, un desafío que también tenemos es que la extensión debe formar para, por y visibilizando a todas las personas y las comunidades, a las diversas regiones, a los diferentes sectores y comunidades, para poder reconocer su derecho a estar presentes y construir conjuntamente saberes transformadores que impliquen un crecimiento conjunto, que no borren la diversidad y que tampoco se queden en la unidad, sino que podamos tener una balanza equilibrada. Un tercer reto, un tercer desafío tiene que ver con el diseño y el reconocimiento de la implementación de programas que articulen las funciones sustantivas bajo una estrategia de un requisito, de un producto, digamos, que les permita optar por títulos académicos tanto de pregrado como de posgrado bajo el enfoque de la extensión universitaria. La reflexión, el replanteamiento del componente administrativo institucional es un cuarto reto, un cuarto desafío. Es supremamente importante entender que no solamente tenemos la función de extensión, de investigación y docencia, sino que tenemos un cuarto componente que es el administrativo, sin el cual es imposible llevar a cabo las otras tres funciones. De allí la importancia también que esta comunidad, que esta serie de actores se formen, conozcan y entiendan qué es, en qué consiste la extensión universitaria. Un quinto desafío, el ser conscientes de los tiempos de la extensión. Es decir, entender que la extensión tiene su propio ritmo, su propio tiempo, que requiere su propia práctica, que necesita tiempos compartidos, trabajo conjunto, copresencialidad, continuidad, que yo no puedo decir la universidad se fue a vacaciones, yo vuelvo en 2 meses, en 5 meses, en una semana. Entender que los tiempos de la extensión sean extra clase, que no pueden depender de los calendarios rígidos administrativos que tenemos en las universidades, es un gran reto. Retomar también e implementar diferentes estrategias de reconocimiento y de estímulo para todos aquellos que venimos haciendo parte, gestando, proponiendo, planificando proyectos de extensión universitaria. Al igual que lo hay o existe pues a nivel de la docencia y de la investigación. Un séptimo desafío será trabajar de la mano de los gobiernos y de los entes certificadores responsables de la acreditación institucional y de la acreditación de calidad de nuestras instituciones para lograr que los pares académicos estén formados, que sean reconocidos y conscientes de lo que es la extensión universitaria, de lo que implica, y permitir con ello entonces la acreditación de la extensión universitaria. Y voy cerrando con un octavo desafío que vendría siendo la construcción de indicadores en torno al seguimiento y la medición, pero del efecto y del impacto de la extensión, no indicadores a favor de un seguimiento de cobertura, que es lo que normalmente estamos haciendo. Y por último, un noveno desafío que tiene que ver justamente en entender los actores que tenemos, los estudiantes universitarios latinoamericanos de hoy en día, que son los actores esenciales de nuestro proceso de extensión, tener muy claro
que ellos se relacionan y que conciben a las instituciones de educación superior de una manera diferente a las generaciones pasadas. Esto es fruto de una modernidad líquida, globalizada, bueno, una serie de situaciones que nos han llevado a tener diferentes grupos y sectores poblacionales que, reitero, conciben y se relacionan con nuestras instituciones de una manera diferente. En esa medida debemos ser conscientes que al menos tenemos unas 4 o 5 generaciones con las cuales debemos trabajar, a las cuales les debemos responder, entre ellas los llamados baby boomers, por ejemplo, la generación X, los millennials, los centennials, la generación alfa, cada una de ellas con determinadas características, determinados roles también. Muchos pasan a ser parte de los docentes, de los directivos, de los fundadores, o son recién egresados, estudiantes, y a cada sector debemos darle lo que está pidiendo en la medida que lo está pidiendo. Desde allí entonces, uno de los retos grandes que tenemos en tema de extensión tiene que ver con que debemos ser capaces de construir nuevas rutas, nuevos escenarios, abrir nuevos caminos, innovar, romper paradigmas, trabajar fuera de las aulas donde también se construye conocimiento, como decía, abrir nuevos caminos, encontrar nuevos actores y estar dispuestos a trabajar de una manera conjunta, estar dispuestos a ver el mundo con otros ojos. Muchísimas gracias, espero haber sido juiciosa con el tiempo que me dieron y bueno, quedo muy atenta a cualquier cosa que ustedes puedan necesitar. Muchísimas gracias.